Hola chicos, bienvenidos a este último vídeo del tema en el que estudiaremos los factores que influyen en la fotosíntesis. Vamos a ver distintos factores que me van a regular esa actividad fotosintética. Y no solo regular, sino que también van a participar en su mayor o menor rendimiento dependiendo de cómo actúen estos factores sobre la planta o sobre la alga que nosotros estemos estudiando. Y es que el rendimiento de la fotosíntesis es muy fácil de medir en laboratorio porque simplemente lo que hay que ver es el CO2 que esa planta ha sido capaz de absorber. Yo coloco a la planta en un recipiente en el cual tengo una cantidad de CO2 determinada y midiendo cómo ese CO2 ha sido captado por la planta, puedo saber cómo ha sido la fotosíntesis, si ha tenido menor o mayor rendimiento. Nosotros vamos a ver que en esa fotosíntesis influyen los siguientes factores, que son la concentración de CO2, la intensidad y la longitud de onda de la luz que recibe la planta, la temperatura, la concentración de O2 que hay en el medio, la humedad relativa y por último el fotoperiodo. En cuanto a la concentración de O2, nosotros podemos ver que si la planta la estamos sometiendo a una iluminación constante y tenemos una cantidad de CO2 determinada en el medio, la concentración de CO2 va a hacer que a medida que ésta aumente también la intensidad de la fotosíntesis. Es decir, cuanto más CO2 tenga la planta para captar, más CO2 fijará a través del ciclo de Calvin en su estroma. Esto significa que a mayor cantidad de CO2, mayor cantidad de sustrato para la enzima que inicia este proceso, que es la rubisco. ¿Qué es lo que sucede? El perfil de la curva de cómo funciona la fotosíntesis o cómo se ve influida la fotosíntesis por la cantidad de CO2 es el mismo perfil que el de una enzima, cómo se ve influida por la concentración de su sustrato. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a ver que a medida que aumenta la concentración de CO2, aumenta la intensidad fotosintética, pero hasta que llega a una meseta que me está indicando que la enzima rubisco está saturada. En la gráfica de la derecha tenemos esa curva enzimática para dos tipos de plantas, las plantas C3 que hemos estudiado y las plantas C4, cada una con su intensidad fotosintética dependiendo del CO2, pero siempre vemos que adquiere esa meseta en la cual la enzima ya estaría saturada. Todas las enzimas estarían cubiertas por su sustrato CO2. Nosotros vamos a ver que la rubisco tiene dos sustratos, uno de ellos el CO2 y otro es el oxígeno, entonces dependerá de la cantidad relativa entre CO2 y oxígeno que haya en la planta el que la enzima sea más afín o menos afín a ese CO2 y por tanto la intensidad fotosintética sea mayor. Como resumen, podríamos decir que la concentración de CO2 siempre va a aumentar la intensidad fotosintética, excepto si la enzima está saturada, que la intensidad fotosintética se mantendría constante. Nosotros también podemos ver cómo afecta la intensidad lumínica y la longitud de onda a esta intensidad fotosintética. ¿Por qué? Nosotros vamos a recordar que los pigmentos se veían excitados por una longitud de onda concreta. Entonces, dependiendo de la cantidad de luz y de la longitud de onda que llegue, esos pigmentos se verán más excitados, provocarán mayor transporte de electrones y por tanto más ATP. Como hemos visto que la fotosíntesis, sobre todo en su fase oscura, consume ATP a unos niveles muy altos, es decir, recordad que para fijar una sola molécula de glucosa yo gastaba 18 moléculas de ATP, es necesario que me llegue la intensidad y la longitud de onda correcta para que la producción de ATP sea la máxima. Ahora, si nosotros sobrepasamos esa intensidad lumínica, lo que sucederá es que todos los fotosistemas estarán excitados, por lo tanto no podrán excitarse y no podrán producir ese transporte electrónico, por lo tanto siempre va a llegar a un límite, ¿de acuerdo? Nosotros, si tenemos un exceso de luz, se me va a traducir en un exceso de temperatura, un exceso de radiación dentro de la célula que puede llegar incluso a desnaturalizarme las proteínas y enzimas presentes en el cloroplasto. Por lo que si la intensidad lumínica aumentara muchísimo, la intensidad fotosintética disminuiría bruscamente porque las enzimas se verían desnaturalizadas. Entonces, como resumen, tenemos que ver que la intensidad lumínica me aumenta la intensidad fotosintética siempre y cuando no roce el límite en el cual los enzimas se ven desnaturalizados. Y la longitud de onda va a aumentar esa intensidad fotosintética siempre y cuando sea la correcta la que llegue a mis pigmentos. Continuamos con el estudio del efecto de la temperatura sobre la intensidad fotosintética. Nosotros vamos a ver que dependiendo de la fase de la fotosíntesis en la que estemos, la temperatura tendrá una influencia mayor
o menor. En concreto, la fase luminosa es prácticamente independiente de la temperatura. Esa temperatura no me va a afectar a que la fase luminosa se desarrolle de forma más óptima o menos. Sin embargo, en el caso de la fase oscura, al tratarse de una fase catalizada por encima de ciclos bioquímicos, sí va a verse muy influida por la temperatura. Y es que si nosotros nos desplazamos del valor óptimo de temperatura para las enzimas que participan en el proceso, veremos que la afinidad de la enzima por el sustrato es menor y por tanto disminuye la actividad enzimática y con ello la intensidad fotosintética. Nosotros vamos a ver que la temperatura va a influir en esa fotosíntesis, en concreto en su fase oscura, igual que influía sobre la actividad de las distintas enzimas. El siguiente factor que vamos a estudiar acerca de cómo afecta este a la intensidad fotosintética será la concentración de oxígeno. Nosotros vamos a ver que la Rubisco, que es esa enzima que me iniciaba la fase oscura, tiene afinidad por dos sustratos diferentes, el CO2 y el oxígeno. Eso es debido a que tiene actividad tanto carboxilasa como oxidasa. En presencia de oxígeno, la fotosíntesis se inhibe. ¿Por qué? Porque la Rubisco, en lugar de unirse al CO2 para poder unirlo a la ribulosa 1,5-bifosfato y formar esos compuestos de 3 átomos de carbono, nosotros vamos a ver que se va a unir al oxígeno para generar actividad oxidasa y por tanto fotorrespiración. Si nosotros tenemos oxígeno en el proceso, lo que va a producirse es una inhibición de la fotosíntesis. ¿Cuándo se inhibirá? Cuando la cantidad de oxígeno que tenga sea mayor a la cantidad de CO2. Si la cantidad de oxígeno es mayor a la cantidad de CO2, la Rubisco se unirá al oxígeno y realizará la actividad oxidasa. Si la cantidad de CO2 es mayor a la de oxígeno, la Rubisco utilizará la actividad carboxilasa. Por lo tanto, a mí me interesa, si quiero fomentar la fotosíntesis, tener muchísimo CO2 para que la Rubisco no se me una a ese oxígeno. ¿De acuerdo? Vamos a ver que siempre hay un equilibrio entre esa fotorrespiración y esa fotosíntesis, que serían dos procesos antagónicos en los que participa la misma enzima pero con diferentes sustratos. Por último, los dos últimos factores que me influyen en la actividad de la fotosíntesis serían la humedad relativa y el fotoperiodo. Y es que nosotros vamos a ver que si el grado de humedad es bajo, la fotosíntesis disminuye. Nosotros hemos visto que en la fotosíntesis necesitamos agua. Agua que me va a venir dada por la raíz, pero también el estoma, dependiendo de la humedad relativa que tenga alrededor, va a abrirse o cerrarse. Me va a generar que entren o no gases que yo necesito para esa fotosíntesis. ¿Cuál es el gas principal que necesito? CO2. Si los estomas se cierran debido a que la humedad relativa es baja y el agua la planta no quiere perder agua, va a entrar menos CO2 a la planta, por lo tanto va a reducir la cantidad de sustrato que puede coger la Rubisco y por tanto la intensidad fotosintética. Nosotros vamos a ver que dependiendo de la cantidad de humedad, la intensidad fotosintética va a mantener una gráfica más o menos estable, pero sí que si esta disminuye, va a disminuir bruscamente. En cuanto al último factor, que sería el fotoperiodo es las diferencias que hay entre las horas de luz a lo largo de todo el año. Nosotros vamos a ver que esas diferencias de horas de luz afectan a la planta, ya que la planta puede registrar esas horas de luz y puede saber cuándo hay más intensidad luminosa y cuándo hay menos intensidad luminosa. Y dependiendo de esto se va a regular la fotosíntesis. Hay una serie de proteínas específicas que le permiten a la planta captar este fotoperiodo y poder medir esa cantidad de tiempo, de forma que la planta, en épocas en las que haya poca cantidad de luz o pocas horas de luz, su actividad fotosintética se va a reducir, dependiendo de la cantidad de luz que tenga disponible, de forma que la planta pueda adaptar su producción fotosintética a la época del año. Con esto terminaríamos este tema 14, que espero que haya resultado interesante. Sí que es uno de los temas más complicados de la asignatura, pero poco a poco lo hemos ido viendo y creo que ha quedado bastante claro. Aún así, si tuvierais alguna duda, como siempre os digo, podéis hacérnosla llegar a través de mensajes o plantearla en la tutoría de este viernes. Un saludo a todos y nos vemos el viernes.